Pues hoy vamos a dar continuidad a este segundo día de nuestra reunión y tenemos aquí la dicha de tener al Padre Armando. El Padre Armando, él es párroco de la parroquia de Santiago Apóstol en Zaguayo, Michoacán, de la diócesis de Zamora. Ha sido rector del Colegio Mexicano en Roma y secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. En esta mañana el Padre nos va a compartir en 3 momentos su reflexión en camino hacia la actualización de nuestro directorio para la Pastoral Social en México. En el capítulo 1, la realidad de nuestra patria, una llamada a nuestra conciencia cristiana. ¿Sí? En 3 momentos entonces, después nos va a compartir, interpretar la realidad a la luz del Evangelio. ¿Sí? Y lo último, me parece que es eso. Entonces, lo recibimos con un fuerte aplauso al Padre Armando Flores Navarro. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Siento que vuelvo a casa al haber trabajado en esta instancia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Agradezco al Padre Rogelio la gentil invitación que me hizo para compartir con ustedes esta mañana. Vengo a hablar de recuerdos, vengo a hablar también del presente y también un poco de las inquietudes, porque el planteamiento del tema habla de un camino de actualización, hacia actualizar el directorio para la pastoral social. Efectivamente es un documento que necesita actualización, sin embargo creo que muchas de sus intuiciones son actuales. Me da mucho gusto ver una nutrida participación. Entiendo que este espacio se presenta como una semana de formación, no como un encuentro nacional ni como asamblea. Y es muy satisfactorio y elocuente que haya muchas personas, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, que quieren aprovechar tiempos o se dan tiempos para la formación. También felicito la iniciativa de la comisión que abre estos espacios, porque siempre el tener visiones compartidas nos ayuda también a tener puntos de encuentro y de colaboración en el trabajo pastoral. El Padre Rogelio amablemente aceptó que se hiciera un pequeño test que yo sugerí para darnos un poquito idea respecto al directorio, que es el documento que nos ocupa esta mañana, darnos un poquito idea de pues qué tanto lo conocemos. Por lo que veo, más o menos 90 personas de los presentes respondieron la pregunta, les preguntó si conocían o no conocían el directorio, y tenemos que de 90, 2 conocen, de cada 3, 2 conocen el directorio y 1 no. Sí lo conoce o sabía que existía. Conocerlo no significa haberlo leído. Saber que existía, bueno, sé que hay un directorio, pero no significa haberlo leído. Otros lo conocen. Y 61 dicen de los 90 que saben de su existencia o lo conocen, y 30 dicen no lo conocemos, no sabemos ni siquiera que existía. De esos mismos contestan, ya son 89, ya hay 2 preguntas, dos personas que no responden, se pierden sus respuestas. 48 sí lo han leído y el 41 no lo han leído. Es decir, estamos al 50%. De cada 2, 1 sí y otro no lo ha leído. Ese es un dato interesante, porque si hay un proceso de actualización, pues no podemos actualizar lo que no conocemos. Como la primera conclusión que podemos sacar de cómo queremos actualizar un documento que no conocemos. Luego, de los que lo han leído, que eran 48, nosotros tenemos aquí 51 respuestas, curiosamente, que dicen que lo han leído todo solamente 12. Solamente 12. Estamos un poco más del 10%. Y estamos en la instancia de los que están trabajando en las diócesis, en el nivel de coordinación, de animación de la pastoral social diocesana. Si esto sucede en esa instancia, con esta muestra representativa, ¿qué pasará en las parroquias o qué pasará en las diócesis o en los presbiterios? ¿Sabrán de la existencia del directorio? Es muy probable que ni siquiera sepan que existe. Dicen 12 que lo han leído todo, 20 una parte y 19 párrafos. Es decir,
Tomamos algo de lo que nos interesa para algún tema o algún punto que me interesa profundizar. Bueno, es un documento de referencia, es válido también leerlo de alguna manera en segmentos. Sin embargo, nos damos un poco cuenta de cómo de los que lo conocen, el conocimiento no es de la totalidad del documento. Y el documento creo que está muy trabado en sus tres partes, está muy articulado. En ese sentido, está detrás de este documento un proceso, y segmentar la información y no conocer el contexto también ayuda de alguna manera, bueno, propicia más bien que la lectura sea parcial y no sea completa. De los que lo han leído, 44 dicen que es muy útil, 6 poco útil y 2 dicen que para nada es útil. Bueno, se vale hacer una apreciación. Alguien puede decir, a mí para nada me ha servido, no he encontrado en él lo que buscaba, no me es útil. Así de plano, son 2. Poco útil 6 y bueno, un número importante 44 dicen que lo consideran muy útil. Interesante porque son 52 personas que más o menos corresponden a las que lo han leído, y entonces la mayoría de los que lo conocen o lo han leído total o parcialmente dicen que les ha sido útil. Esto es importante porque quienes han recurrido a él pues lo han considerado que es un documento que les proporciona utilidad. Si nosotros nos atenemos a esta muestra, quiere decir que de la totalidad que lo han leído, la gran mayoría lo considera útil. Aquí hay una invitación a la lectura, porque podemos encontrar algo de utilidad. Y algo de utilidad que probablemente dé respuesta a muchas de las situaciones que nos encontramos en este momento en la animación de la pastoral social, en el nivel diocesano o en el nivel parroquial. ¿Por qué? Porque miren, los problemas son más o menos los mismos, reeditados en circunstancias novedosas, pero más o menos los problemas se reeditan. Son problemas que hoy suceden, se presentaron de una manera semejante en otro momento, y en otro momento más remoto también acontecían más o menos de la misma manera. Vamos pues en adelante a esta primera parte. Me quiero detener en la introducción, donde les quiero narrar un poco sobre este documento. Yo me estoy ateniendo literalmente al texto. No quiero inventar nada, por ahí voy a poner algunas notas de un proceso del que soy testigo, desde el Génesis, desde la asamblea en la que se sugirió el directorio, que fue una reunión como esta, era un encuentro de pastoral social, en la que yo participaba. Entonces era yo encargado diocesano de pastoral social en Zamora, como lo es ahora el padre Nacho, que está aquí presente, y en una asamblea como esta, en una reunión, se habló de la necesidad de un directorio, y tomó curso. Entonces les quiero platicar un poco la historia. ¿Por qué se las quiero platicar? El Papa Francisco insiste mucho en el tema de la memoria. La memoria. Es importante no pensar que estamos inaugurando el futuro. Es una tentación de las nuevas generaciones. Siempre cuando fuimos jóvenes pensamos que con nosotros el mundo comenzaba. Es una tentación un poco mesiánica que todos tenemos. Una tentación de pensar que cuando yo llego, la historia comienza. Me dan el nombramiento de la pastoral social y en ese momento, ahora sí la pastoral social va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya llegué, ya estoy yo. Y se nos olvida pues que atrás de nosotros ha habido otros muchos guerreros y guerreras que también un día recibieron un nombramiento, que hicieron con la mejor voluntad lo que pudieron, que se equivocaron como todos nos equivocamos, pero que también algún acierto o a través de ellos como instrumentos Dios algo dejó al patrimonio pastoral de la diócesis, de la parroquia o de las instancias provinciales, como llamamos ahora, que antes eran regiones, o a la misma instancia nacional. De manera que hacer la memoria nos ayuda. ¿Por qué? Porque en el proceso se genera el espíritu. Creo que este es uno de los grandes aprendizajes que yo les puedo compartir. La tentación cuando nosotros queremos un documento de referencia es tener el documento, tener el producto final. Y a veces queremos tener el producto final a costa de lo que costare. Y acaban 2 o 3 sentándose en un escritorio a ver qué se les ocurre y acabar con un papelito que seguramente cuando se hace así va a acabar en un librero o en la basura. Los documentos están vivos cuando la letra contiene, atrapa al espíritu, no lo mata. Y esto es posible cuando el documento es fruto de un proceso. Esto es sumamente importante entenderlo. Y se los digo como sabiduría aprendida en el campo de la vida. ¿Por qué? Porque en el proceso se genera el espíritu. Si nosotros queremos que en nuestra diócesis se sumen todas las personas de
de la diócesis, las parroquias, a los proyectos de pastoral social, es muy importante que la pastoral social esté presente en todos los procesos de discernimiento, en la asamblea diocesana, en los decanatos, donde se está pensando la pastoral, se está haciendo discernimiento, para ahí contribuir y entonces generar una visión compartida, generar un espíritu. Y cuando compartimos la visión, compartimos el espíritu, cuando vienen las propuestas operativas, entonces hay quien se sume. Cuando no, va a ser la bandera de fulano de tal o de fulana de tal que anda con su cancioncita de los derechos humanos o de los migrantes o de la ecología como si fuera algo propio, algo personal y no como algo que es parte de la misión de la Iglesia. Entonces, creo que es una riqueza de este documento. Por eso yo me atrevería a decir, y lo digo con sencillez, que es un documento que aunque necesita actualización, sigue siendo actual. Aunque necesita actualización, enseguida voy a decir por dónde creo que andan algunos caminos de actualización, me parece que es un documento que conserva mucha actualidad. Y vuelvo a decir, ¿por qué conserva actualidad? Conserva actualidad porque es el resultado de un proceso. Y en el proceso hubo muchas personas que participaron. Y que se recoge la historia de otros momentos de la pastoral social, del momento en el que el documento se redactaba, y queda como abierto, no es un documento cerrado. No es un documento que diga, la pastoral social se tiene que hacer así, y si no se hace así no es pastoral social. Es un documento abierto. Y creo que gracias a eso, hoy no necesitan hacer un nuevo directorio, sino actualizarlo, como lo proponen en este momento la Comisión Episcopal y el Padre Rogelio, que es el secretario ejecutivo. Tenemos pues en las manos un documento en el que encontramos in nuce algunos conceptos o categorías que la reflexión de la Iglesia en distintos ámbitos ha desarrollado y profundizado en los años siguientes a su publicación. Me impresiona del documento esto. El documento se anticipa a muchos temas que después se van a profundizar en América Latina en Aparecida. Van a estar presentes con Benedicto XVI en su magisterio y con el Papa Francisco. Ustedes pueden encontrar temas como el del discernimiento, que es tan actual, del Papa Francisco, está clarísimo en todo el documento, es transversal al documento el tema del discernimiento. Hoy el Papa Francisco insiste en activa y en pasiva sobre el tema del discernimiento. Y eso volveremos enseguida, pero me parece que es un elemento muy interesante. Hay expresiones y conjuntos de reflexiones que encuentran un eco precioso en Aparecida. Tanto que llegamos a pensar en su momento que este documento, porque fue pedido por las comisiones episcopales de América Latina, inmediatamente cuando se dieron cuenta que México tenía un documento como este, empezaron a llegar pedidos. Yo creo que Beto se acordará, porque Beto es de los que estaban en aquel momento ya ya estaba en la comisión. Beto es parte del inventario. Entonces, empezaron a llegar, íbamos a las reuniones a distintos niveles, su documento, su directorio, como que empezó a permear un poco la reflexión, y vemos que el documento tuvo incidencia, y en Aparecida encontramos algunos ecos del directorio, porque el documento se publica en 2005 y Aparecida es 2007. Y después algunas intuiciones de las que nos presenta el Papa Benedicto en su magisterio y también el Papa Francisco, las vamos a encontrar, el tema de la memoria, por ejemplo, y otros que podría yo ir señalando en el curso de la exposición. Y esto es muy interesante y confirmo lo que decía hace un momento. Esto gracias a que recogió el fruto del discernimiento, en el que participaron en un largo proceso cientos de apóstoles de la pastoral social, laicos, religiosas, presbíteros y obispos, cada uno desde lo específico de su vocación y desde los ámbitos de su competencia ha aportado para llegar al documento que hoy ponemos en sus manos. Es lo que dice don Sergio Beso, que era el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, cuando presenta el documento. Lo pueden leer en la carta de presentación. Aquí hay una palabra importante: han participado cientos de apóstoles de la pastoral social. Ya la nomenclatura es interesante. No estamos hablando de agentes de pastoral social. No son agentes, son apóstoles. Porque hemos hablado mucho de la gente, el que actúa, el que hace. Y a veces entendemos la pastoral como el hacer. Y no entendemos la pastoral como un ser, como un existir y con una dinámica relacional en el mundo.
con relaciones permeadas por valores, principios, por una vida virtuosa. Ayer platicaba con un sacerdote jovencito de mi diócesis, de los recién ordenados, y me presentaba la crisis de estar empezando en la parroquia y me decía, es que pues el padre no tiene proyecto, el padre no, la parroquia, señor cura, no tiene proyecto, no me deja hacer, no me deja hacer. Bueno, no te mandaron a hacer, te mandaron a caminar con la comunidad. Te mandan a ser presbítero con una comunidad cristiana, es decir, a vivir un ministerio, pero no te mandan a hacer, porque a veces pensamos que la pastoral es hacer muchas cosas. Y a veces el hacer es pensar. A veces el hacer es orar, pero pensamos que si no tenemos en la mano productos que presentar para legitimar el cargo, el oficio que me dieron, pues entonces me presento como un fracasado. Y entonces hago cosas más en función de mi ministerio que de la misión de la iglesia. Cuando hablamos de apóstoles, estamos hablando de los misioneros, de los enviados. Es el lenguaje de Francisco ahora, la misión. O sea, gente que descubre, se ve enviada en su vocación cristiana a un campo, el campo social. Para vivir el campo social, para desarrollar en el campo social un ministerio. Llevar el evangelio a las realidades sociales. Al hombre en convivencia. A todas la amplia gama de ámbitos que se abren cuando el hombre entra en convivencia. Para satisfacer las necesidades básicas como en la economía, para poder dar causa y origen al tema de la organización, autoridad y poder, como en el campo de la política, el tema de los grandes valores que animan la relacionalidad con la trascendencia, con el semejante, con la creación, como es la cultura, y en ese sentido son ámbitos distintos del hombre en relación. Entonces llevar el evangelio al hombre en relación, para que el evangelio ilumine las relaciones. Y en ese sentido, el que está en pastoral es un apóstol, y es importante vernos como apóstoles. Lo que ya supone algo importante. Cuando yo hablo de la gente, me interesa lo que hace, pero no me interesa su vida. No me interesa su vida absolutamente. Si yo hablo de agente, no me interesa su vida. Usted haga, usted cumpla. ¿Qué esté pasando con su existencia, con su vida cristiana, con su fe, con su inserción eclesial? No me interesa, usted haga. Presente resultados. No, el apóstol no. En el apóstol, fíjense cómo en Aparecida se le quita al discípulo misionero, se le quitó la I, discípulo y misionero, no, discípulo misionero. ¿Por qué? Porque la persona es la enviada. No son dos tareas distintas, no son dos campos distintos. Y estoy insistiendo en esto porque me parece que es central. Es central. ¿Por qué? Porque la pastoral social, cuando estábamos en el tema del directorio, se le decía, era el patito feo de la pastoral. ¿Todavía siguen diciendo eso, Padre Rogelio? ¿Qué es el patito feo? Válgame Dios. No le han salido las plumas al cisne. Ojalá que con todo el magisterio del Papa Francisco le salgan, porque el Papa Francisco, si no aprovechamos el magisterio del Papa Francisco para impulsar la pastoral social, estamos fritos. Porque para que tengamos un impulso a la pastoral social como con el actual Papa, van a pasar otros 50 años, ¿eh? No lo van a ver ustedes. Van a pasar otros 50 años. De Pablo VI a Francisco pasó toda la historia del concilio actual hasta que volvamos a tener los grandes acentos del concilio con el Papa Francisco. Entonces, si sigue siendo el patito feo, quiere decir que no ha permeado en la mentalidad el lugar que tiene en la evangelización la historia, la sociedad, el hombre en relación, la cultura. Y seguimos pensando en una evangelización muy adintra, muy narcisista, como la mujer del evangelio, la mujer encorvada, la mujer que está viendo el ombligo, volteada, dice el Papa, hacia sí misma, e incapaz de ver hacia adelante. Bueno, pero ya me estoy metiendo con el tema de la iglesia en salida misionera y no es el tema que nos ocupa, estamos en el documento. Entonces, este documento recoge un fruto, es el fruto del discernimiento de cientos de apóstoles, la verdad. Eran reuniones muy nutridas, no fáciles, fue un proceso que pues tuvo sus tensiones. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. México es un mosaico cultural, es un mosaico eclesial. La forma el Papa Francisco cuando vino, dijo, la forma mexicana de habitar el mundo. Pero ya en México podemos decir la forma norteña de habitar el mundo.
la forma oaxaqueña, la forma chapaneca, la forma michoacana, la forma del Bajío, porque siendo mexicanos todos sabemos que culturalmente tenemos formas distintas de habitar nuestro país. Y entonces todos pensamos las cosas desde donde nos encontramos, y poder encontrar los puntos en común y hacer una reflexión que sea válida para todos, eso nos llevó a muchas tensiones, porque queríamos que se viera reflejado el documento, por lo que yo estaba viviendo. Y el tema es, pero lo está viviendo usted, no lo estamos viviendo todos. Entonces vamos viendo lo que estamos viviendo todos, y entonces es todo un proceso de ir viendo que hay cosas que son locales, hay cosas que son regionales, hay situaciones que son nacionales o globales. Y entonces la reflexión nos pide, si estamos en este nivel de reflexión, tenemos que hacer un documento que sea punto de encuentro de todos, que no cuando alguien dice, no, pues es que aquí están los de Guadalajara con su visión de las cosas, pero Guadalajara es Guadalajara y tiene una manera de vivir la eclesialidad muy propia, muy tapatía, hermosa, pero muy tapatía, que no es la misma como se vive en Chiapas. Entonces venían muchas tensiones, no solamente de experiencias eclesiales, también ideológicas. También había temas ideológicos, los que estaban presentes en la redacción del documento. Entonces es un proceso, pero así se hace la historia nunca es lisa, nunca es así pacífica, sin problemas, nunca es sin dificultad, sin diálogo, sin conflicto. Querer evadir los procesos de que no haya momentos de desencuentro, conflicto, ese no es el problema es que los resolvamos cristianamente. Que no nos segreguemos, que no nos aislemos, que no rompamos el tejido, que no nos aislemos, que no nos excluyamos. Es que me enojé porque las cosas no fueron como yo dije, me voy. Y me levanto y me voy. No, es que tenemos que seguir encontrando diálogos y aceptar que el punto final o el resultado, bueno, algo de lo que yo propuse quedará y otras cosas no. Y tiene que haber un consenso y hay que saber ceder. Porque los procesos, te repito, no son llanos, y esto también es un aprendizaje del proceso del directorio. Hubo momentos tensos aquí en esta aula, hubo gente que se levantó y casi se quería salir, y después la reconciliación y buscarnos y estarnos encontrando, no, mira, vamos a seguir caminando juntos. Es un proceso hermoso, de muchos aprendizajes. El detonante remoto de este proceso es el jubileo del tercer milenio, que tuvo 3 años de preparación. Acuérdense ustedes, aquí hay gente muy joven. Yo creo que cuando yo estoy hablando de esto, estoy viendo gente que tenía 10 años entonces, por eso creo que es bueno la memoria, hay gente muy joven. La preparación del jubileo del tercer milenio tuvo 3 años de preparación, uno de los cuales se dedicó a revitalizar el ministerio de la caridad. Se acordarán que se dedicó el año del Padre, y entonces cuando se dedicó al tema del año del Padre, se habló de la misericordia y se habló de revitalizar el ministerio de la caridad. Recordemos que el camino jubilar trazado por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, en Tercio Milenio Adveniente, se refería al Concilio Vaticano II. Eso es importante, porque es un proceso que se desata en el contexto del jubileo, pero la forma como el Papa dice, vamos a preparar el jubileo, lo hace referirse al Concilio Vaticano II. Y dice el Papa, un concilio semejante a los anteriores, aunque muy diferente. Un concilio centrado en el misterio de Cristo y de su Iglesia y al mismo tiempo abierto al mundo. Vean las 3 relaciones, Cristo, Iglesia, mundo. Y eso es muy interesante porque va a ser el ambiente teológico, eclesial, pastoral que se vive en ese momento. Es la referencia a Cristo. De ahí va a salir el tema del encuentro con Cristo, tanto de Eclesia in América como de la Carta Pastoral del Episcopado del año 2000. Y el otro tema, la Iglesia y el mundo. Vean el Concilio Vaticano II. Es la centralidad de Jesucristo, Señor de la historia. En el jubileo se va a presentar como el mismo ayer, hoy y siempre, haciendo eco de la Carta a los Hebreos, el mismo ayer, hoy y siempre, y después el tema del mundo, que fue un tema muy importante en el Concilio Vaticano II y que nos regaló la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno. En la coyuntura de la preparación al Gran Jubileo del año 2000, decía el Papa, la mejor preparación al vencimiento bimilenario al llegar al año 2000 ha de manifestarse en el renovado compromiso de aplicación lo más fiel posible
de las enseñanzas del Vaticano II a la vida de cada uno y de toda la Iglesia. El Papa dice, la mejor preparación es renovar el compromiso de aplicar las enseñanzas del concilio a la vida. Que el concilio se vuelva vida. Estamos hablando nosotros de que el concilio se terminó en 65, al año 2000 tenía 35 años de haberse concluido. Ya en ese momento, después de la primera recepción del concilio, tenemos la segunda ola de la recepción que planteó un problema hermenéutico del mismo concilio. Es decir, hubo dos lecturas del concilio, dos maneras de recibir el concilio. Una manera muy desde dentro de la iglesia, donde la iglesia se ve como frente al mundo, con el mundo, cómo hace sus cuentas, pero pensando mucho en la iglesia, y otra manera muy abierta al mundo. Es decir, la iglesia en el mundo, pero como polarizada en las dos visiones, como que siempre nos cuesta trabajo el integrar. Somos muy analíticos. Y cuando somos muy analíticos y no logramos hacer síntesis para ver las cosas de manera integral, agarramos una de las partes y comenzamos a insistir y a desarrollar muchas cosas, por ejemplo, la insistencia en la comunión, la insistencia en la comunión, la insistencia en la comunión, la insistencia en la misión, la insistencia en la misión, como si fueran dos cosas distintas. Por eso Juan Pablo II va a decir en Redemptoris Missio, comunión misionera, la comunión es para la misión y la misión es para la comunión, es decir, hay como vasos comunicantes. Pero era tal el pánico que se tenía en ese momento de que las iniciativas pastorales que estaban surgiendo de distinto tipo, en una manera de multiformes, que acabaran con la iglesia, que le hicieran explotar en 1000 pedazos, que la insistencia es no, la comunión. Eso propició una introversión eclesial. Vernos a nosotros mismos y favorecer ministerios laicales clericalizados, es decir, ministros de la comunión, ministros de la liturgia, ministros del canto, lectores, todo hacia adentro de la iglesia. Y el tema de una iglesia volcada a la misión hacia el mundo, no nada más para conquistar nuevos cristianos, no nada más la misión adyentes, sino la misión en el mundo, pues entonces tenía otros protagonistas con otras insistencias, pero para algunos decían muy secularizantes, peligrosamente secularizantes, y comienzan después los estigmas y los anatemas. Es lo que viene de la hermenéutica del concilio, cuando no es una hermenéutica y el concilio se lo ve de una manera integral. Esto lo digo porque me parece que este tema de fragmentación sigue presente en la pastoral. Y no solamente en el tema iglesia-mundo, sigue presente de la forma como visualizamos la pastoral. La fragmentamos, entonces solemos proceder fragmentando, hacemos pedacitos de las cosas y nos especializamos en el pedacito. Y generamos para el pedacito un montón de iniciativas, le ponemos un encargado, el encargado tiene mucha saliva, que es el que come más pinole, y los otros pedacitos con encargados que no tienen tanta saliva quedan opacados y entonces sobrepone una iniciativa sobre otra y entonces empezamos una guerra interna, porque estamos preguntando cuál es el pedacito más importante. Y sucede con la pastoral fundamental, la palabra, el signo, la pastoral la caridad o la pastoral social, y entonces cada una tiene un encargado, abordamos la catequesis solamente como catequesis y no tiene nada que ver con la liturgia y lo social. Así me lo dijeron cuando yo empezaba en pastoral social. Fui a Morelia a la reunión de provincia, llamábamos región pastoral, Don Vasco, a pedirles a un curso muy famoso que hay en Morelia de alcance nacional, que nos dejaran tener un curso de doctrina social de la iglesia. En ese curso. Y me dijeron solemnemente, nada tiene que ver la doctrina social de la iglesia con la catequesis. Nada tiene que ver. Solemnemente me lo dijo quien entonces era el responsable del curso. Imagínense nada más. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Abrir nuestro curso de pastoral social. Y entonces fragmentamos y no incluimos y entonces nos cuesta trabajo porque cada quien anda defendiendo su bandera. Yo soy de la catequesis, no, yo soy de la pastoral social, yo soy de... Señores, el ministerio del Señor Jesús no estaba fragmentado. La forma como Jesús evangelizó no fue por fragmentos, no fue en fragmentos. Una cosa es que analicemos para discernir, entender la complejidad, pero otra cosa es que volvamos el análisis. Las partes en las que analizamos algo las volvamos la pauta de acción. Y nos sucede en la formación de los seminarios. El Papa Juan Pablo II en Pastores Abo Vobis dijo, hay 4 dimensiones que no pueden no estar.
la humana, la pastoral, la espiritual y la intelectual, no puede no estar. Era análisis para la comprensión de lo esencial, de lo que no puede estar. Pero ¿qué fue lo que hicimos en los seminarios? Tomamos las 4 dimensiones y generamos estructuras. La parte humana. Ahora tengo, dice el muchacho del seminario, entrevista con mi asesor humano. Ahora tengo entrevista con mi asesor espiritual. Ahora tengo entrevista con mi asesor intelectual y mañana con el de la pastoral. Fragmentados. El mismo sujeto fragmentado. Porque si de los 4 asesores uno come más saliva, uno tiene más saliva, come más pinole. Y si cada programa está caminando con su lógica propia y no hay un punto de encuentro en el sujeto, en la persona, entonces, ¿qué es lo que prevalece? Pues al final un ministerio un poco deforme, muy humanos, pero muy poco pastores. Porque se la pasan en el spa, haciendo gimnasia, porque el cuerpo hay que formarlo, y luego hay que también las relaciones humanas, las dinámicas de reconciliación, el grupo de compañeros, todo lo humano, todo lo humano. Oye, la pastoral es que tengo reunión con mi generación. Oye, la pastoral es que tengo hoy entrevista con mi terapeuta. Oye, y la oración, y luego otro que es pura oración, ¿verdad? Pura oración, pura espiritualidad, pura espiritualidad. Nos falta, el tema de integrar es muy importante. Y entonces tenemos una pastoral fragmentada, una pastoral atomizada, y entonces los puntos de encuentro se nos vuelven difíciles. Trabajamos el fragmento y se nos olvida la unidad. El Papa Francisco nos va a decir en el Evangelii Gaudium, la unidad, el todo, es mayor que la parte. El todo es mayor que la parte. ¿Y la unidad prevalece sobre él? ¿Quién lo dijo? ¿La unidad prevalece sobre él? Conflicto. Acuérdense de los 4 principios del Papa Francisco, creo que ni siquiera los han leído. Bueno. Entonces, estamos pues como ese es el contexto un poco del tercer milenio, del jubileo, donde hay un volver al concilio. A 20 años de la conclusión del concilio, estamos en el 85, se hizo notoria la necesidad de evaluar algunos aspectos de su recepción y a ello se dedicó un sínodo extraordinario en 1985, precisamente por el tema de las hermenéuticas del concilio. Entonces, Joseph Ratzinger ya estaba en la Curia Romana, va a ser un gran actor de este sínodo, donde los episcopados se reúnen, sus delegados, para decir cómo se está recibiendo el concilio, y ahí se va a generar algunas líneas, orientaciones para una adecuada hermenéutica del concilio. Más tarde, otro esfuerzo de valoración del impacto del concilio y de su actualización se hizo en las asambleas sinodales continentales. De una de ellas emanó para nosotros la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in America, que marcó la reflexión de aquellos años con el esquema tripartito de conversión, comunión y solidaridad, dinamismos que brotan del encuentro con Jesucristo. Acuérdense ustedes muy bien de esta asamblea de Ecclesia in America. Surgió la inquietud para conmemorar los 100 años del primer concilio plenario latinoamericano que se tuvo a finales del siglo XIX en Roma, el concilio plenario latinoamericano. Y a 100 años se tiene este sínodo, que va a ser un sínodo para América, para las Américas, para el continente americano, y contemporáneamente, quizá inspirados un poco por la experiencia americana, se va a convocar el de Ecclesia en Asia, Ecclesia en Europa, Ecclesia en África, Ecclesia en Oceanía. Es interesante porque el Vaticano II tuvo una reflexión sobre la Iglesia en el mundo. Y entonces, a los 35 años de la Iglesia en el mundo, hay necesidad de distinguir la reflexión, o sea, matizar la reflexión, profundizarla, pero tomando en cuenta más el contexto, más el lugar. Iglesia en el mundo sí, pero en el mundo americano. Sí, pero en el mundo oceánico. Sí, pero en el mundo europeo. Sí, pero en el mundo asiático. La experiencia entonces de los sínodos continentales puso de relieve el lugar del contexto y de la cultura en la reflexión que hacemos sobre la misión de la Iglesia. Contexto y cultura. Nuestro directorio va a decir, no, la acción pastoral no puede prescindir del contexto. Y lo mismo lo dice Aparecida, como dice la rúbrica, con esas o semejantes palabras. No puede prescindir el discernimiento pastoral del contexto. Y entonces nosotros vamos a tener que tenemos una misma iglesia universal, una misma misión,
que encarnada en distintos contextos geográficos y culturales, asume formas variadas de expresión y concreta opciones distintas, pero es la misma misión y es la misma iglesia. Y esto hay que aprenderlo. Esto hay que aprenderlo porque hay una tendencia a homologar. Hay una tendencia a homologar. Atención con eso. Personalmente yo colaboré en la instancia del episcopado, estuve cuando se hizo la nueva estructura, yo llegué de secretario ejecutivo justo cuando estaba en acción la nueva estructura del episcopado, esa que acabó con las 20 y tantas comisiones para generar solamente 8 comisiones y cada comisión con sus dimensiones. Esa estructura fue para el episcopado, para una instancia colegial, un cuerpo de obispos. Para ellos respondía, porque ellos querían de alguna manera también no dispersarse en su reflexión, porque las comisiones episcopales están al servicio de la conferencia, son comisiones de obispos al servicio de la conferencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que homologamos la organización del episcopado en las diócesis. Y lo que es una estructura organizativa de un cuerpo colegial, lo homologamos a la estructura organizativa de una diócesis que no es un cuerpo colegial. En la diócesis hay un obispo, a lo mucho con sus auxiliares, un pequeño colegio episcopal, pero no es toda una conferencia episcopal. Y entonces querer multiplicar, no tenemos ni los recursos ni los elementos para en una diócesis tenerlo todo. Y a veces queremos homologar. En cada diócesis la reflexión puede llevar a variadas cosas distintas en una cultura y en una geografía, formas variadas de expresión y opciones distintas. Si brotan del Evangelio y brotan de un discernimiento fiel de la realidad a la luz del Evangelio, tendrán puntos de encuentro porque el hombre, el sujeto, está allí. Puede tener distintos nombres, pero si nosotros queremos homologar para tener como especie de conductos donde todo fluya de una manera, tenemos graves problemas porque puede haber una tentación centralizadora. El problema de la centralización, ¿cuál es? Que se equivoca el centro, se afloja el centro, se debilita el centro, se acabó todo. Y eso yo lo digo por la experiencia, o sea, de escuchar muchas veces en esas asambleas, de decir, ¿qué están haciendo? Es que estamos esperando que la instancia nacional hable. Y si en la instancia nacional por alguna razón hay dificultad, no hay recursos, no se pueden encontrar, los procesos se inhiben, porque pasan muchas cosas. Entonces no fluye algo, entonces se apaga. Me acuerdo cuando se promovía mucho el comercio, ¿cómo se llamaba? Comercio justo, ¿cómo era el tema? ¿Cómo? Economía solidaria y comercio justo. Tenía una persona encargada, perfecto, después de esa persona encargada hubo necesidad de hacer algún ajuste en tema laboral. Entonces, como no era una opción de la diócesis, era un proyecto desde la cabeza, desde la SEPS, muchas diócesis lo tenían. ¿Se acabó de la SEPS? Sí, se acabó en las diócesis. Porque no era una opción que surgiera del discernimiento diocesano. Era una propuesta, tenía recursos, se les habían destinado recursos. Y como tenía recursos, entonces, pues tráeme el taller, yo también quiero. Ya no hay recursos, ya se acabó. Y se apagó. Y quedan por ahí algunas reliquias del comercio justo y de la economía solidaria y comercio justo en algunas diócesis que lo tenían desde antes, porque era expresión cultural con el tequio y con todo el tema del tianguis y todos esos temas que ya culturalmente lo tenían y que fue inspiración para el tema del comercio justo de aquel programa. Entonces, es importante entender esto, ¿por qué? Porque así como somos un mosaico, y el mosaico son hermosos, son bellos, están hechos de piececitas que armónicamente colocadas hacen algo precioso, como el mosaico que tenemos en la capilla, preciosísimo de la aparición de la Virgen de Guadalupe de la Tilma a Fray Juan de Zumárraga cuando se le presenta a Juan Diego. Bueno, así son los mosaicos, se puede hacer una configuración preciosa del rostro de Cristo, pero con lo que cada uno aporta desde su diversidad y desde un auténtico compromiso, que brota de la convicción, no de la ocasión, ni tampoco de la conveniencia ni de la oportunidad. Brota de la convicción, o sea, brota de un discernimiento. Creo que es un poco lo que está aportando el directorio, el estimular en las diócesis y en las parroquias ese proceso de discernimiento y distinguir las instancias. La Comisión Episcopal para la Pastoral Social es muy importante, pero tiene un ámbito. Mientras que la Comisión de la Provincia tiene otro ámbito que es articulación eclesial. Ahí la Comisión Episcopal tiene que ver a México entero, porque tiene como sirve al episcopado, y el episcopado a nivel nacional está viendo a México, se siente responsable colegialmente el episcopado de la Iglesia en México, ve a México en su conjunto.
Pero lo que ve en el conjunto se realiza con matices distintos y con acentos distintos en México. Entonces la articulación de la provincia es más local y la diócesis todavía más local, y la parroquia tiene un sentido comunitario que no tiene la diócesis, porque la diócesis en términos de comunidad es un ente de abstracción. Nunca vamos a tener a toda la gente de la diócesis, en cambio a toda la gente de una parroquia en una asamblea muy representada sí la podemos tener. Entonces es muy importante entender cuáles son los ámbitos y no lo que dice la pastoral diocesana se puede hacer en todas las parroquias. Por eso es importante que el tema del discernimiento, que surja desde dentro del corazón la opción, y entonces dejar al Espíritu que nos ayude a ir concretando opciones alternativas. Entonces, tema de contexto y la cultura. En el contexto del Camino Jubilar, se celebró en octubre de 1999 en la Ciudad de México una Semana Social Nacional, promovida por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Se le llamó la primera Semana Social Nacional del Nuevo Milenio. Le pusieron un nombre bien rimbombante. Un nombre bien, primera Semana Social del Nuevo Milenio. Y hasta ahora, después de 2 décadas, ha sido la única. No ha vuelto a haber una Semana Social Nacional. ¿Por qué digo del nombre rimbombante? Nuevamente por el tema que ya había dicho. Creemos que con nosotros empieza la historia. O sea, la historia de las semanas sociales en México es anterior y remota. Entonces, inaugurar la historia porque empieza el milenio y decir que es la primera, no es la primera. Es desconocer la historia. Y es muy importante siempre vincularnos a la historia. Recoger la experiencia. Recoger el trabajo que, miren, cuando nosotros queremos empezar todo, estamos negando a otros. Estamos negando a otros que dejaron la camiseta sudada, que lloraron, que sufrieron carencias que a lo mejor nosotros no tenemos, que quizá no lograron grandes cosas, pero lo poquito que lograron todavía ahí está, aunque no lo queramos ver. Y entonces digo, no, es que ahora es el primer encuentro diocesano, porque ya llegué yo y entonces es el primero. No, quizá antes hubo otros que no se llamaron así, pero tenían la misma dinamismo, la misma realidad. No desconozcamos a los que estuvieron antes que nosotros. Yo lo aprendí en la comisión. Alguna vez en la comisión se nos ocurrió llamar a grandes luchadores sociales católicos en temas de derechos humanos, porque habían sufrido mucho. Desde dentro de la misma iglesia habían sufrido mucho, habían sido hostigados por la misma iglesia. Porque hay una tesis doctoral del padre Luis Arriaga, que ahora es rector del ITESO, donde él va a hablar cómo todo el tema de México, de los derechos humanos, que ahora ya es un lugar común en la opinión pública, pues cómo es trabajo de la iglesia y de los jesuitas, porque impulsaron la creación de muchos centros de derechos humanos, ellos como el PRO y otros, y los dominicos, y también en las diócesis. Y entonces eso fue algo parecido a lo que pasa con migrantes, con las casas de los migrantes, pues fue una gesta, una batalla en contra a veces dentro de los mismos católicos, porque había gente católica, nada tiene que ver la iglesia con los derechos humanos, mucho sufrimiento, gente que sufrió, sacerdotes que hasta el ministerio dejaron dolidos porque se les dejaba solos, y esa gente estaba olvidada. Yo creo que por aquí está José Luis y Beto, que se acordarán de esa reunión, que llegaron con sus bastones, doblados por los años, acabados, ya ancianos, lloraban de verse llamados y convocados por su madre la iglesia, que recordaba y les daba el mérito de haber sudado la camiseta, con toda la incomprensión del apóstol cuando está en la frontera de la evangelización. De Jesús creyeron que estaba loco, porque andaba tratando con los sirios y con los fenicios y con todos allá en el norte. Creyeron que estaba fuera de sí. Y estos estaban con la camiseta sudada. Y los obispos se sentaron, los recibieron, los escucharon, se les reconoció, lloraban. Y nos empezaron a platicar historias que fueron memoria viva del compromiso social. A veces nosotros tenemos el riesgo de desconocer lo que otros hicieron. Es muy importante, si estamos trabajando, recuperar la historia. Hay que darnos a la tarea de ver dónde empezó la historia, cómo empezó. Hay un libro aquí que se publicó hace años en la CEPS, 90 años de la pastoral social. Yo creo que ya hace falta una actualizadita de ese libro, padre Rogelio. Recoger la memoria, porque ya han pasado después de ese libro otros 50 años.
Es decir, ya tenemos más trabajo y memoria de personas cuyos nombres no deben perderse. En este libro, por ejemplo, se habla de Alfredo Méndez Medina, un jesuita importantísimo, fue el primer secretario ejecutivo del Secretariado Social Mexicano. Bueno, así como Alfredo Méndez Medina, ha habido otros, y está Pedro Velázquez, y ha habido otros, y no solamente sacerdotes, sino religiosos y laicos, que han aportado mucho y cuyos nombres no pueden olvidarse, porque son testimonios vivos de compromiso. Si nosotros no acariciamos la memoria y aprendemos de ella, estamos dejando de ver el paso de Dios en nuestra vida, porque Dios se encarnó y sigue actuando a través de las mediaciones humanas. No nos desconozcamos. Podemos no estar de acuerdo con alguien en su forma, en su modo, en su carácter, pero no peleemos con lo que está el Señor haciendo a través de Él, como instrumento de su gracia, como instrumento de su evangelio. Es muy importante, y eso es: venzamos la tentación de los mesianismos estériles. Conmigo empieza la historia. Ahora que estoy yo de encargado, las cosas serán distintas. Por aquellos años, el episcopado mexicano estaba empeñado en un proceso de reflexión profunda sobre la realidad nacional, social y eclesial, que culminó con la publicación de la Carta Pastoral del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos, que se publicó, si mal no recuerdo, el 25 de marzo del año 2000. Levante la mano, ¿quién conoce esa Carta Pastoral? A ver, bien, pero en serio, y que la hayan leído, no nada más que sepan de su existencia, que la hayan leído. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, gracias. A 20 años... en una asamblea donde hay 100 personas, 14 conocen la Carta Pastoral del año 2000. Ya es historia. No saben lo que significó esa Carta Pastoral. No saben lo que significó. Es el resultado de un proceso muy hermoso y muy doloroso del episcopado. Porque de la misma manera como el directorio, confluyeron visiones, tensiones, acentos, matices, consensos. Muy interesante, fue un proceso muy doloroso porque era revisar la historia y ver el futuro. En la coyuntura del año 2000, con las motivaciones de Ecclesia in America, de la que ya me referí, con toda la fuerza del concilio, y tratar de dar así, como decimos, viendo hacia adelante en una coyuntura histórica que era la de la transición democrática. Era exactamente cuando estaba en la debacle del PRI y después de 70 años de gobierno estaba en curso las elecciones que llevaron a Fox a la presidencia de la República. Los que no en aquel momento eran pequeñitos, que tenían 10 o 15 años, que están ahorita aquí presentes, quizá no tengan conciencia de lo que eso significó, de las tensiones que se vivieron. Pero esa carta pastoral fue muy importante, sigue siendo válido, algunos de sus elementos siguen siendo muy válidos, el análisis que hacen ahí los obispos de la realidad eclesial. Y también la visión pastoral que tienen en el tercer capítulo es sumamente interesante. Son documentos de referencia que no hay que perder porque siempre son inspiradores, como las encíclicas sociales y otros documentos de la Iglesia. Aunque sean del pasado, siempre encuentra ahí, porque dice León Felipe algo muy importante. ¿Quién lee? Dice León Felipe, ¿quién lee 100 siglos de la historia y no la cierra, cansado de ver siempre las mismas cosas, pero con distinta fecha? Los mismos locos, los mismos, ¿qué? ¿Ustedes saben ese poema? ¿No? Acaba diciendo los mismos poetas. Y es lo que sucede. O sea, la historia se reedita y cuando volvemos atrás un poco la mirada a la memoria, encontramos muchas luces para el momento presente. Les digo así brevemente, yo estoy actualmente llevando la postulación de una causa de canonización del segundo obispo de Zamora, un hombre extraordinario, con una pastoral en tiempos complejos, en el Porfiriato, con una pastoral simplísima, pero que caló tan hondo en la vida de la Iglesia, que hoy mi diócesis, la diócesis de Zamora, sigue viviendo de las rentas de ese gran hombre. La estructura fundamental de esa diócesis sigue siendo la de ese gran hombre. Entonces, los problemas que tiene, como los vivió él, hoy los veo y me dan mucha luz para los planteamientos que en este momento me estoy haciendo como párroco a donde estoy llegando, que es una sociedad compleja, muy católica, con un catolicismo que desafía porque es ambivalente en algunas cosas, y que piensa uno y dice, pues es que tiene que ser una respuesta tan sencilla como la de Cáceres, pero igualmente tan profunda como la hizo él.
Volver a la historia nos da mucha luz, eso es importante, no la perdamos de vista. Bueno, en este documento del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, los obispos hicieron una lectura de la realidad nacional y de la vida eclesial en México a la luz de la exhortación apostólica Ecclesia in America. Leen Ecclesia in America, la van a leer, es un trabajo, podríamos llamar nosotros, de fidelidad creativa, no es un repetir lo que dijo Ecclesia in America, hay una elaboración, es un proceso muy interesante. Capitaneó este proceso el recién fallecido cardenal Sergio Beso, no era cardenal todavía, era arzobispo de Jalapa, un hombre de talla gigantesca con una autoridad moral indiscutible en el episcopado, una persona deliciosa en el trato, un caballero, un hombre a quien yo quise y aprecié muchísimo. Fue el primero que me invitó a colaborar con él en la comisión episcopal. Le denegué la deferencia porque estaba empezando yo mi ministerio como párroco y no quise perderme la oportunidad de aprender a ser párroco y caminar con la comunidad. Y él fue el que capitaneó esta carta pastoral del encuentro con Jesucristo y es el que capitaneó también este documento, el directorio. Aunque delegó al monseñor Gustavo Rodríguez, que era entonces auxiliar de Monterrey, delegó la presidencia de la comisión, era vocal de la comisión episcopal, para que en su nombre actuara, aunque él fue incluso el que lo presentó. Y un dato curioso fue que el día que presentó el directorio, ese día renunció a la comisión episcopal de pastoral social. Entonces, tenemos ahí pues un gran capitán, había sido presidente de la conferencia del episcopado en 2 o 3 ocasiones, el señor Obeso, entonces llevaba el timón muy bien, tanto en la lectura que se hace en la carta del encuentro con Jesucristo, de la solidaridad con todos, y este tema del directorio. Este proceso fue muy doloroso. En ese momento, al hablar de la realidad nacional, empiezan a emerger los gravísimos problemas de Marcial Maciel. En ese momento empiezan a emerger. Alberto Atié era el secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social, era nuestro antecesor, el padre Alberto Atié, que presentó todos los temas que él había recibido en confesión y empieza la gran batalla, la gran guerra. Y justo cuando está acabando la Semana Social Nacional, esa de la que me referí, del nuevo milenio, en ese momento él está saliendo de la comisión, tristemente por las tensiones que tuvo por todo este tema de emerger la verdad y de repente ante la verdad no saber qué hacer. O la volvemos a tapar para que no salga o para que sí salga. Ese es ese gran dilema que todos tenemos en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo, donde muchas veces la verdad emerge y no nos gusta y la tapamos hasta que alguien tiene el valor de decir, no, tenemos que destaparla porque solamente viviendo en la verdad nos vamos a liberar. Y entonces, eso es el contexto, lo narro para que entiendan todo lo que estaba en juego en estas instancias y sin embargo hay un esfuerzo de reflexión, de discernimiento creativo y las tensioncitas, si uno lee con cuidado el documento, se alcanzan a notar en una lectura. Entonces, los obispos en la carta pastoral, esta del encuentro con Jesucristo, a la solidaridad con todos, decían, alguien que lea desde su lugar para que no se cansen tanto de mi voz. A ver, ¿qué decían los obispos? ¿No tiene micrófono? Sí, gracias. Fíjense, los obispos reconocían en el año 2000, tenemos dificultad para organizar iniciativas diocesanas conjuntas con dimensión nacional. Iniciativas que sean capaces de proponer a la comunidad eclesial y a todos los mexicanos valores sociales estables y el compromiso por la defensa de la dignidad humana, que es concebida desde que es concebida hasta que el Señor la llama a su presencia, desde todo el arco de la vida terrena. ¿Ustedes creen que eso sigue siendo actual? ¿Tenemos todavía dificultad para organizar iniciativas diocesanas conjuntas con dimensión nacional? Allí fíjense nada más, con este diagnóstico de los obispos sobre este tema, ¿qué es lo que queda en evidencia? La dificultad que tenemos para articularnos. La dificultad que tenemos para articularnos. No nos van a articular los decretos, nos articulan las experiencias compartidas. Los procesos que vivimos juntos es lo que nos articula. No nos articulan los decretos.
Pueden decretar los obispos en su reunión, en su asamblea de provincia, que te tienen que juntar los de pastoral social y hacer proyectos comunes. No van a hacer nada si no hay un encuentro fraterno, si no se teje la fraternidad, si no se hace la amistad, si no se comparten las experiencias, si no lloran juntos sus fracasos, si no ven con esperanza lo que sigue, lo que hay que proyectar, si no hacen discernimiento, si no rezan juntos, no se van a articular. No es obra de ingeniería, es obra del Espíritu. No es una obra de ingeniería, es obra del Espíritu. Y esto no hay que olvidarlo, hermanos. A 20 años todavía tenemos una gran tarea ahí. El directorio precisamente va a querer responder a ese hándicap que tenía la pastoral o que tiene todavía la pastoral. La dificultad esta a la que se referían los obispos se constataba en los encuentros de pastoral social. Hacía falta una referencia común, un punto de encuentro, criterios compartidos que permitieran hablar un mismo lenguaje, y también hacía falta recoger experiencias valiosas y fecundas de compromiso social esparcidas en la geografía nacional. Fíjense, hacían falta tener referencia común, punto de encuentro, criterios compartidos, hablar un mismo lenguaje. Pero también hacía falta recoger experiencias valiosas y fecundas de compromiso social esparcidas en la geografía nacional. Era evidente en ese momento, y lo constatábamos en reuniones como esta, que el Espíritu Santo estaba trabajando y que independientemente de las insuficiencias institucionales, en las localidades había compromiso social. En las diócesis, distinto además, diverso. El compromiso social de las diócesis sureñas, desde Guerrero hasta Chiapas, era de un estilo. Pero teníamos ejemplos florecientes del Secretariado Social de Monterrey, por ejemplo, que con el padre Alanís, que en paz descanse, pues dio un aporte extraordinario en su capacidad de reflexión y de propuesta. Y tuvimos al padre Velázquez en Guadalajara y tuvimos a otros en distintos, y acuérdense las experiencias de Chihuahua con el señor Almeida y del señor Carrasco, y distintas experiencias. En la geografía nacional había muchas experiencias, válidas todas, distintas. Eran escuela. Las experiencias son escuela. Hay que aprender en la escuela, y la escuela es la vida. Por eso dice la presentación, dice, recoger las experiencias valiosas y fecundas de compromiso social esparcidas en la geografía nacional. Hermanos, nunca desprecien una experiencia de pastoral en sus diócesis. No la desprecien, ahí hay escuela, ahí hay vida, algo se puede aprender. Puede suceder lo que dice el Evangelio, que el trigo y la cizaña crecen juntos y que van a haber cosas que no nos gustan, pero rescaten, separen el trigo de la cizaña y rescaten lo valioso. Recoger las experiencias en la diócesis es reconocer al hermano y reconocer el paso de Dios a través de su Espíritu en nuestra vida de eclesial, no desconocerlo. Es decir, está Dios, ha caminado aquí con su pueblo, ha pasado entre nosotros. ¿En quién? En doña Lenchita, que hizo este apostolado y que estuvo abriendo un comedor para los pobres y que sin pedirle permiso a nadie, ella se las ingenió para estar buscando y suscitó todo un movimiento en torno al barrio, y del barrio se juntó y hoy se convirtió en un emblema. Pero es que Lenchita tenía un genio que nadie se aguantaba, nadie le podía dar. Déjenle el genio aparte, todos tenemos genio, pero fíjense en el trabajo, fíjense en la experiencia, aprendan de ella. ¿Cómo hizo? ¿Por qué impactó? ¿Por qué le ayudaron? ¿Por qué generó solidaridad? ¿Y por qué nosotros no generamos solidaridad en nuestras propuestas? ¿Por qué nadie se suma a lo que iniciamos? Y en cambio Lenchita sí lo hizo. ¿Qué fue? ¿Dónde está el secreto? Contemplar la experiencia y aprender de ella es una escuela de vida. Y es un recurso importante para potenciar la pastoral social. Dice la presentación, para que reflexionadas, todo esto que se dice, las experiencias, y sistematizadas a la luz de la doctrina social de la Iglesia, pudieran iluminar y enriquecer el ministerio social de nuestra Iglesia en México. Hacía falta eso. Eso se decía aquí, en las mesas estas de diálogo, en los grupos, en los corrillos. Por eso estos encuentros son importantes, porque emergen las necesidades, emerge la realidad. El directorio toma nota de dos características más desafiantes de la realidad presente: la complejidad y su rápida transformación. Cuando el directorio aborda la realidad, dice, la realidad es compleja y está cambiando en un ritmo vertiginoso.
La realidad es compleja y cambia vertiginosamente. Esta cualidad, la complejidad y la rápida transformación, pide la presencia testimonial de los cristianos desde la virtud de la caridad, de manera nuestra. Aquí hay un error aquí. La opción por el hombre, de hacer manifiesta la opción por el hombre y por todos los hombres y mujeres, así como nuestro amor preferencial por los más pobres, por los marginados y excluidos, hará más creíble nuestra condición de discípulos. Es decir, urge la presencia testimonial con una opción por el hombre, con un amor preferencial por los pobres, marginados y excluidos, que haga más creíble nuestra condición de discípulos. Esto es lo que se necesita en una realidad compleja, en rápida transformación. Potenciar la presencia testimonial de los cristianos. Atención, porque aquí está un elemento sumamente importante que va al sujeto, va a la persona. Van a ser importantes las estructuras y van a ser muy importantes los procesos, pero todos los temas de fortalecer el testimonio del creyente en la realidad social es sumamente importante, desafiante y también complejo. En parte por la gran fragmentación que tenemos en la pastoral de nuestras diócesis, en función de 1000 programas que al sujeto lo despedazan, a veces también lo despedazan. Así el directorio es una respuesta a necesidades sentidas. Es un ejercicio de fidelidad creativa a los planteamientos de la Carta Pastoral del 2000. Sus destinatarios son los apóstoles de la pastoral social, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos. El directorio se propone como un conjunto de directrices para la pastoral social en nuestra patria. No es un plan de pastoral. Eso fue un debate aquí que nos costó casi una semana de discusión. Discusiones encendidas y acaloradas, porque había una tendencia más bien orientada hacia el norte de la República, que es más organizada, más empresarial, más programática, que peleaban que tuviéramos un plan nacional para que las diócesis lo ejecutaran. Y otros peleaban el tema de la diversidad, es que no podemos tener un plan nacional. Y entonces era, ¿qué tipo de documento queremos? ¿Un proyecto, un programa? El debate famoso conceptual que se da siempre en esos términos. Y acabamos, no, queremos orientaciones, que cada diócesis le busque, pero que tenga una orientación, un documento de referencia, donde inspirarse, donde reflexionar la propia realidad, y por eso concluyen un directorio. Pero la pugna era, queremos un plan global de pastoral social, un plan vinculante, donde las diócesis digan cómo están viviendo el plan. Fíjense, la tentación de gobernar desde aquí a las diócesis. No, jamás. Sin olvidar, por eso dice la presentación, el señor Obeso dice, el directorio son un conjunto de orientaciones que no olvida que las iglesias particulares son autónomas, y por eso el descenso a detalles programáticos les corresponde a ellas. Los programas les corresponden a las diócesis. No tiene la conferencia del episcopado, no tiene la SEPS por qué hacer un plan de pastoral para las diócesis. Y los programas de la SEPS jamás serán vinculantes para las diócesis. Son una referencia, son un servicio siempre subsidiario. El directorio pues ofrece criterios y sugerencias para dinamizar la pastoral social y desde ella contribuir al dinamismo de la pastoral de conjunto. El borrador del directorio estaba listo para publicarse a finales del año del 2003, pero no se publicó por indicación expresa de la asamblea. Vinimos a la asamblea, presentamos el borrador, yo ya venía de metiche en ese tiempo, todavía no estaba yo en la comisión episcopal, pero andaba en la diócesis y vine en ese momento, pero nos dijeron claramente los obispos, no se publique, está por publicarse el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces fue una decisión así, pum, no había más que decir. Nos fuimos medios tristes porque nosotros teníamos el niño por nacer y ya que queríamos que se publicara y nos dijeron no. Afortunadamente los obispos siempre con sabiduría a veces dicen cosas que no les entendemos o nos causan conmoción y después venimos a entender. Llegó el compendio, fue un instrumento útil, se asumió lo que el compendio señala que era valioso para la reflexión que ya se había hecho, es decir, se hizo una relectura de todo lo que se había organizado como material para el directorio, desde el compendio se volvió a sistematizar hasta que se llegó a esta última versión que es la que ustedes conocen. Porque el compendio dice con claridad que le deja a las iglesias particulares la responsabilidad de hacer las oportunas aplicaciones requeridas
por las diversas situaciones locales. Es decir, el Compendio Universal no es tampoco un documento vinculante que diga lo que tenemos que hacer, sino un instrumento de referencia que nos deja en cada diócesis la responsabilidad de hacer las aplicaciones requeridas por las situaciones locales. El directorio entonces recoge la enseñanza del compendio y a partir de ella avanza en la determinación de la naturaleza, la estructura, el planteamiento y el desarrollo de la pastoral social, y teniendo presente esta enseñanza, quiere ofrecer criterios para el compromiso social de los cristianos. El compendio se publicó en 2004, lo dije antes, en junio de 2004. El directorio nuestro se publica el 18 de octubre en 2005. Es la fecha de publicación. ¿Por qué le pusimos esa fecha de publicación? Y digo le pusimos porque ya andaba yo en el ajo, porque era San Lucas, el evangelista de los pobres. El evangelista de los pobres. Lucas es el evangelio que pone la mirada en los pobres, en las mujeres, el tema universal. Tiene muchos dinamismos el evangelio de Lucas, muy misioneros, y por eso se puso esa fecha. Había el proceso empezado cuando el concilio tenía 35 años, habían pasado ya 5 años en la génesis, gestación, idea, hasta que se concreta el proyecto. Vean el proceso que implicó, por eso los cientos de personas que participaron, porque a los encuentros y asambleas, que no todos fueron aquí, otros fueron en Morelia, pues no siempre iban los mismos, fue mucha gente que participó. Y habían pasado 40 años de la clausura del concilio, que había traído a la iglesia un viento fresco. Se presentaba el directorio con la esperanza de que la brisa suave del Concilio Vaticano II siguiera estimulando la apropiación de los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de la humanidad, y para ello se proponía escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio. Por lo que como método del directorio se escogió ver, juzgar y actuar. Con este método, dice el señor Obeso, queremos discernir en los acontecimientos los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. Este tema del método, enseguida lo voy a desarrollar, me quiero detener un poquito en él, nada más lo digo, se asumió el método, no fue fácil, fue una batalla, pero enseguida me refiero a él. La clave de lectura del directorio es cristológica, Cristo el Señor. Recuerden que les decía cómo en el ambiente inmediato, el jubileo, Cristo en el centro, la iglesia y el hombre, la contemplación de los misterios centrales de la persona de Cristo, de sus opciones, su enseñanza, sus actitudes, recorren toda la elaboración del directorio. Nuestra referencia es Cristo. No es un modelo de organización, es Cristo. El hombre nuevo que nos ayuda a analizar la realidad, comenzando, fíjense, vean las tres instancias, las estructuras que condicionan la vida de los seres humanos de México, los procesos abiertos en la realidad social y las consecuencias sobre las personas. Nunca hay que perder de vista estos tres elementos en la pastoral social. Las personas, las que en carne viva están sufriendo, las situaciones que se provocan en las distintas circunstancias sociales, los procesos abiertos, siempre hay procesos en curso, dice el documento, tiene una frase interesante cuando habla de movimientos sociales que hay que saber acompañar, y también las estructuras que se van generando y que muchas de ellas son estructuras de pecado. Siempre hay que ver estructuras, procesos y personas, porque luego de repente andamos en una pastoral nada más que quiere atender la estructura y descuida al sujeto. O andamos nada más queriendo meternos en los procesos, pero no sabemos los procesos en que van a acabar. No se genera la estructura y entonces el proceso muere porque no lo podemos mantener siempre vivo. Jesús es la gran luz que Dios Padre nos ofrece para juzgar las realidades de nuestra patria y para revisar nuestro proceder pastoral. Él es quien nos sigue impulsando para avanzar en nuestra conversión, crecer en nuestra comunión y fortalecer nuestra solidaridad. En 2008, Monseñor Gustavo hace la presentación del documento, ya en ese momento su servidor está en la Comisión Episcopal, y ahí Monseñor Gustavo señala, el directorio es un documento propositivo, que tiene muchas posibilidades para inspirar las opciones de quienes asumen la responsabilidad de animar la pastoral social, que es una importante tarea fundamental de la evangelización. Tiene muchas posibilidades para inspirarlos a ustedes, que asumen las responsabilidades de animar la pastoral social. Es un documento de referencia al que nos podemos referir. Por eso leer a veces un segmento, mira, me toca un poco lo parroquial, déjame ver qué dice sobre la parroquia. Se vale, pero siempre acuérdense que un criterio hermenéutico es el texto y su contexto para poderlo leer bien. Entonces, un documento de referencia que resulta de una mirada pastoral de la realidad.
de la profunda reflexión sobre las exigencias del Evangelio y los planteamientos del magisterio social, y el deseo de expresar en una propuesta metodológica, en categorías de comprensión y en conceptos clave la experiencia de muchos años de compromiso social en muchas diócesis de nuestra patria. Nuevamente refiere el señor Gustavo al tema de la experiencia del compromiso social en muchas diócesis. Y entonces aquí viene una de las pistas, el documento no lo ignora, de la necesidad de actualización ya a 3 años de su publicación. 2005 se publica el directorio, 2007 viene Aparecida, en 2005 muere Juan Pablo II, sube al pontificado Benedicto XVI, nos va a dar su primera encíclica, Deus Caritas Est, después nos va a dar Caritas in Veritate, nos va a dar Spe Salvi, y con un riquísimo y valiosísimo, preciosísimo magisterio. Y también tenemos en 2007 la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, y entonces es necesario que el directorio lea a Aparecida, lea a Benedicto y hoy lea a Francisco para actualizarse. Así el compromiso por la evangelización de lo social, el cuidado amoroso de quienes viven en situación de vulnerabilidad, y las formas concretas como se asuma la opción preferencial por los pobres encontrarán los cauces adecuados para que una nueva imaginación de la caridad nos permita situarnos en la historia como verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo. Muchas gracias, la campana ya tocó.